les bendiga, hermanas y hermanos de la Iglesia de Cristo Redentor. Quiero hacer una contestación breve referidos al pago del diezmo que hacen algunos hermanos y los pastores que lo cobran. En el capítulo 23 y versículo 23 del Evangelio de San Mateo, los pastores se apoyan allí para hacer sugerencias que Jesucristo estuvo de acuerdo y que está de acuerdo a que se pague el diezmo. Lo voy a leer para luego pasarme al Antiguo Testamento. En el capítulo 23 y versículo 23 de San Mateo dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». ¿Qué significa entonces? Era necesario diezmar, pero sin olvidarse de la misericordia y de la fe. Entonces, en este tiempo no se puede cobrar diezmo, primeramente porque estamos en un Nuevo Testamento donde Jesucristo hizo un cambio total. Al Padre hizo él una sugerencia según el libro de Hebreos, expresando lo siguiente: Padre, para establecer esto último es necesario quitar lo primero. Y entonces se cumple lo que dice en el libro de Amós, el cual allí se conoce en el capítulo 4, versículo 1 al 5, cómo fue que quedó derogado el diezmo. Pero si los sacerdotes o las personas que daban el diezmo querían continuar dándolo, que lo hicieran, pero con Dios ya no había problema. Si lo daban o no lo daban, ya eso era opcional. Entonces, quiero leerlo para que veamos. No todo del versículo 1. Dice así, capítulo 4, voy a tomar el versículo 4 y 5. «Y a Betel y prevaricá, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días». Está hablando de los diezmos. «Y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dijo Jehová el Señor». Está haciendo sugerencia a Israel que si ellos querían hacerlo, seguir con el diezmo, pagándolo y llevándolo en el tiempo que había establecido Dios, que lo hicieran. Pero ya Dios no tenía que ver nada en esto. No había maldición ni había bendición. Era algo que quedaba opcional. El capítulo 23 de San Mateo nos dice entonces que quedaba derogado este diezmo. Ahora bien, si nosotros vamos al libro del Nuevo Testamento, el diezmo era una ley. Y en el libro de Malaquías, capítulo 3, si no se llevaba el diezmo, caía maldición. Y esa maldición consistía en que los agricultores, sus cultivos, se llenaban de plagas por no haber dado que el diezmo, orugas y cuánta cosa. Muy bien. Ya en el Nuevo Testamento no aparece nuestro Señor Jesucristo ni los apóstoles cobrando diezmos. No nos engañemos. No se halla en el Nuevo Testamento que Cristo y los apóstoles cobraron diezmos para predicar el Evangelio. Si nosotros vemos en el capítulo 10, versículo 8 en adelante de San Mateo, dijo Jesús que se sanaran enfermos, que se pusiera medicina a los enfermos, se levantaran cojos, aún se resucitaran muertos. De gracia recibiste, da de gracia. Gracia significa entonces que no se puede pagar absolutamente nada en cuanto se refiere a los milagros del Evangelio, ni mucho menos el que recibe el Evangelio. También en el libro de Isaías se dice, la Escritura habla muy claro, que de balde fuimos vendidos, de balde también somos comprados. Entonces, ¿cómo está eso? Si la Escritura nos dice a nosotros que no hemos sido vendidos al pecado sin ningún costo, porque Satanás no cobró diezmo, ni cobró ningún dinero para inducir a Eva a que engañara a Adán y cayeron en la gran transgresión. Hasta el día de hoy estamos todos arruinados por causa de esos primeros desobedientes que contradijeron el mandamiento, por causa de la astucia de Satanás, que también hasta el día de hoy está actuando en estas personas.
El apóstol Pablo también decía, estas manos me son testigos, que por el día he trabajado y por la noche he predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para no ser gravoso a nadie. Entonces quiere decir que el evangelio no se tiene que estar predicando bajo las leyes dietéticas, porque eso era obligación hacerlo. Entonces, y si no se hacía, caía maldición. Entonces, nosotros, como los apóstoles, tenemos que hacer las cosas como la hicieron los apóstoles, como lo hizo Jesucristo. Aprended de mí, decía Jesucristo. Si vosotros me llamáis maestro y Señor, decid bien porque lo soy. Y vosotros seréis bienaventurados si esto hiciere, porque ejemplo he dado. Capítulo 3, de versículo 3 en adelante del libro de San Juan. En el libro de 2 Corintios encontramos unas lecturas bastante bien claras que dice que respecto a la predicación, el apóstol Pablo lo hizo de balde. Capítulo 11, versículo 7 en adelante, que de balde predicó el apóstol Pablo el evangelio. También en el libro de los Hechos encontramos cuando el apóstol Pablo dice que sin oro, sin plata, se fue a predicar. Por eso decía él, estas manos me son testigos, que por el día he trabajado y por la noche he predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para no ser gravoso a nadie. Hay también otra porción en la cual dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Perfectamente bien. Es necesario inducir al pueblo en una materia espiritual, no material, para que él dé los frutos de buena voluntad, que sería una ofrenda para el expansionismo del evangelio. El apóstol Pablo dijo, ¿quién no cría un hato de ganados o de ovejas para vivir de la leche y para vivir de la lana? Pero yo no he usado este privilegio para no ser gravoso a nadie. Todo eso ha sido totalmente gratis. También en el libro de Apocalipsis dice, venid a las aguas los que estáis sedientos y bebed gratuitamente. No sé por qué ahora se basan en el cobro del diezmo muchos factores, aunque tendrán razón, porque han hecho arte y oficio del evangelio para sobrevivir, porque quizás no aprendieron algún oficio o otra profesión, como también los religiosos, que aprenden el sacerdocio para vivir de ese sacerdocio y se han hecho hasta millonarios. En el libro capítulo 22, por ejemplo, de Apocalipsis, dice que el que viene, que beba gratuitamente del agua de la vida. Pueden leerlo en el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y el de los apóstoles. Por eso los apostólicos seremos los únicos que nosotros no cobramos diezmo. Porque si nosotros cobramos diezmo, ya nos estamos haciendo un salario aquí. Entonces allá no tenemos tesoros en el cielo. No podemos usar la argucia que están teniendo ahorita también otros predicadores diciendo que ya Dios tiene los libros en el cielo preparados para ver quiénes son los que no van a diezmar y no han pagado el diezmo. Eso no es cierto. Dios no le interesa absolutamente el dinero de nosotros. Mire cómo tiene el mundo entero empresas y grandes bancos mundiales de dinero, aún los pozos de petróleo. ¿Cómo los tiene ahora? Están encerrados. A Dios no le interesan los diezmos para predicar el evangelio. Está paralizada la predicación del evangelio. No hay extensionismo sobre el diezmo para predicar el evangelio, no. Así como ha venido el evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, también de China ha venido este virus que nos tiene bloqueados al mundo entero. ¿Qué significa eso? Todo eso lo está haciendo Dios. Entonces, las personas, si quieren pagar el diezmo, páguenlo, y si no quieren pagarlo, no lo paguen. No tendrá problema con Dios en cuanto al diezmo. Podrán haber otra clase de problemas, pero no porque no pague el diezmo. Estoy contestando a las preguntas que hacen. El principio y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces el evangelio es fácil para poder adquirir dinero, porque ya es de arte y oficio del evangelio. Tal vez evangelios que están leudados con la adivinación, evangelios que están leudados entre gracia y ley, eso no es. El que se quiere apoyar en la ley de la gracia ha caído, dijo el apóstol Pablo. Y ahora somos nosotros basados a la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros podamos estar bien con el Señor, tenemos que hacer exactamente como la palabra de Cristo lo expresa, exactamente como lo dice el Nuevo Testamento, no como lo dice el Antiguo Testamento, que tuvo cambios en el Nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos,
del apóstol Pablo, cómo predicaron ellos, vemos el testimonio del apóstol Pedro con Juan cuando iban al templo y siempre había unos mendigos allí pidiendo limosna. Ellos no llevaban dinero, ellos se ve que tenían los sobres con diezmo en ninguna manera. Ellos se le quedan viendo a aquel mendigo y el mendigo esperando que ellos, porque se pararon delante de él, creyendo que él les iba a aportar dinero. No tenemos oro ni plata que darte, le dijeron. Pero en el nombre de Jesucristo te damos, levántate. Entonces, ¿qué significa entonces? Que andaban sin dinero. Lo que vale hoy es la fe para tener el poder de Dios. Para predicar el Evangelio no necesitamos diezmo, sino la buena voluntad de una iglesia que va a aportar sus ofrendas para de allí sufragar todos los gastos que en una congregación se llevan. Por tanto, el diezmo, si usted quiere délo, si no, no lo dé. Busque congregaciones donde no diezmen, donde sí ofrende, porque usted no puede llegar con sus manos vacías a los templos, tiene que ir con algo. Puede leer el Deuteronomio 16 y otros libros que están por ahí. No puede ir presentarse con las manos vacías, tiene que llevar siempre una ofrenda. Conforme haya prosperado usted en su trabajo o en sus negocios. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo vivía de las ofrendas. Y cuando ya se acercaba, que él iba a ir a un lugar, decía, ofrenden antes para que cuando yo llegue no estén recogiendo ofrendas, porque como que él quiso decirle, siento vergüenza que me den ofrendas. Así de claro. También el apóstol Pablo dijo que en su partida iban a haber muchos que iban a predicar el Evangelio por contienda, por torpes ganancias y muchos por gracia. La predicación del Evangelio es totalmente por gracia. Por gracia hemos recibido la bendición de Dios, entonces tenemos que aportar con nuestros semejantes sobre el prójimo por gracia. Dios les bendiga en esta hora.